¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Bienvenidos a 10, perdónme, 10 minutos de análisis. Andrés Manuel López Obrador, un presidente debilitado, un presidente débil, vulnerable. Jorge Ramos, periodista, conductor de televisión en la Unión Americana, dio una entrevista a Azucena Uresti en donde afirmó que la Unión Americana así ven al primer mandatario de nuestro país y que por esa razón se animaron, se atrevieron a hacer cuestionamientos sobre la reforma judicial, a pesar del acuerdo tácito que existe entre la administración mexicana y sus pares norteamericanos de no meterse en asuntos internos de nuestro país a cambio que nosotros hagamos trabajos o llevemos a cabo el trabajo en materia de contención de la migración. Fue lo que dijo Jorge Ramos, quien ha tenido una relación muy tóxica, si lo queremos ver así, con Andrés Manuel López Obrador. Ataviado en la bandera, por supuesto, de la lucha en contra de la violencia, de la denuncia en contra de la inseguridad, del combate real a los cárteles de la droga. Jorge Ramos ha cruzado regularmente la línea en torno a la ética y ha dejado más que claro cuáles son los intereses que mueven muchas veces sus plumas, sus comentarios. Jorge Ramos, al igual que mucha de la prensa de Estados Unidos, incluyendo a diarios eh, tradicionales, a diarios históricos como el de New York Times o el Washington Post, hoy por hoy responden a las directrices del gran capital, a las directrices del poder económico. Y por eso es que jamás los veremos cuestionar al sistema, jamás veremos verdaderos cuestionamientos hacia lo que representa el poder en los Estados Unidos y que se manifiesta con lo que pasa, por ejemplo, en Palestina, con lo que pasa, por ejemplo, en Ucrania con la venta de armas. Para Jorge Ramos es mucho más fácil, por ejemplo, responsabilizar al gobierno mexicano de la violencia que existe en el país que hacer un verdadero análisis, tanto geopolítico como geoestratégico y geofinanciero, de lo que es el crimen organizado. Cuando habla de violencia, no se detiene a cuestionar a fondo, a hacer reportajes a fondo de quiénes son los que arman a los narcos, porque no hablamos simplemente de rifles, ¿no? Que se vendan en Walmart o en algunas de las ferias de venta de armas que realizan con toda pompa y sin ningún tipo de inconveniente en la Unión Americana, que es a lo que muchas veces remite Ramos con sus comentarios. No, hablamos realmente de una industria armamentista que gana muchísimo dinero con la mal llamada guerra en contra de las drogas, armando tanto a los capos por un lado como también al ejército de nuestro país. Es decir, son grandes responsables precisamente de que se incremente la letalidad de la violencia en México. Pero ahí Jorge Ramos, por supuesto, no señala absolutamente nada. Jorge Ramos tampoco cuestiona a las grandes empresas, bueno, a las empresas grandotas, quienes a través precisamente de toda esta época neoliberal se han dedicado a empobrecer a la población, se han dedicado a saquear los recursos naturales de un país para orillar precisamente a sectores a los que ellos consideran como desechables, a integrarse al crimen organizado, a integrarse a las diferentes bandas eh, delictivas. Jorge Ramos tampoco, por supuesto, cuestiona cuando habla de crimen organizado toda la industria que hay detrás de lo que es la mal llamada narcocultura. Una industria que se sustenta en grandes cadenas de televisión, por cierto, norteamericanas, la gran mayoría de ellas, en industrias musicales, ¿no? Y por supuesto, no podemos dejar de lado la industria también de ropa, la industria del vestido textil, en donde marcas importantes transnacionales se dedican a realizar todo tipo de indumentaria que te asemeje a los narcotraficantes, a esos capos que la publicidad oficial, que los medios oficiales le dan un tono místico, ¿no? Literalmente, los llevan al Olimpo y los convierten en eh, personajes que pueden ser admirados en muchas ocasiones. ¿Para qué razón? Pues para darle vuelta y vuelta y vuelta a la rueda, para detener al narcotraficante, pero jamás al narcotráfico. Jorge Ramos se ha enrollado en esa bandera, en hablar de los miles de muertos que hay en México, pero sin la profundidad necesaria precisamente para llegar a un punto en donde podamos hablar también de soluciones, en donde podamos hablar de verdaderas
responsabilidades. Pero Jorge Ramos, junto con otros personajes, como puede ser un Enrique Krause, como puede ser un León Krause en México, como puede ser una Dolly Esteves, como puede ser, por supuesto, una Denise Dresser, como puede ser un Loret de Mola, como puede ser un Broso, como puede ser un López Dóriga, forman parte precisamente de esta generación que ayudó a construir varios mitos, mitos que de una u otra manera Andrés Manuel López Obrador comienza a derrumbar con su propia narrativa. Forma parte de esa generación que ve en el político tabasqueño al verdadero enemigo porque fue capaz de evidenciarlos en muchos aspectos, pintando realmente o dejando claro cuáles son los intereses que están representando. Andrés Manuel López Obrador es todo menos un presidente débil, es un presidente que está cerrando a tambor batiente, que incluso está librando actualmente batallas que han generado dudas, se han generado cuestionamientos sobre qué tan necesarias eran. En lo personal, les soy honesto, yo creo que muy necesarias y el papel que está haciendo Andrés Manuel López Obrador tiene mucho más que ver con dejarle el campo libre en muchos sentidos a Claudia Sheinbaum y que ya no se desgaste en esas discusiones que en tratar de darle problemas como algunos corifeos intentan crear en cada una de sus narrativas. Hemos leído, por ejemplo, a Raimundo Riva Palacio, a Mario Di Costanzo, que se asemejan incluso al propio Jorge Ramos, inventar, ¿no? Inventar, señalar de presuntas tensiones, de presuntos enfrentamientos, de presuntos pleitos entre López Obrador y Claudia Sheinbaum, ellos tratando de rescatar a la figura de Claudia Sheinbaum para crear una especie de animaversión entre ambos y una especie de rompimiento entre el obradorismo y el claudismo, lo cual por supuesto está muy, pero muy lejos de suceder. Por supuesto que va a haber formas diferentes de ejercer el poder, pero de ahí a un rompimiento son cosas totalmente diferentes. Andrés Manuel López Obrador cierra con un 70% de popularidad, algo que no había logrado ningún presidente de este país. Andrés Manuel López Obrador deja una mayoría calificada a favor de su partido, de Morena, en donde tuvo él muchísimo, pero muchísimo que ver. Y no se trata aquí de minimizar, por supuesto, ni la estrategia electoral de Morena, de sus aliados, ni la figura como tal de Claudia Sheinbaum. Se trata de darle a cada cosa su justa dimensión y sin duda alguna que la presencia del político tabasqueño fue determinante, fundamental, para que millones de personas decidieran respaldar la continuidad de un proyecto y sobre todo darle una mayoría calificada para que pudieran ejercerlo de manera clara y concisa. Esta narrativa de la debilidad no tiene vergüenza, pinta de cuerpo entero a un discurso injerencista o que busca justificar un discurso injerencista, pinta de cuerpo entero a una narrativa tramposa en muchos sentidos que lo único que busca una y otra vez es tratar de manchar un legado que dejará Andrés Manuel López Obrador. Ellos saben perfectamente que a López Obrador le importa mucho su lugar en en la historia y por esas razones que nos topamos con estos periodistas que al más puro estilo de Jorge Ramos demuestran de manera fehaciente la calidad de cada uno de sus trabajos, de cada una de sus interpretaciones y de cada uno de sus movimientos. Jorge Ramos, por supuesto, continuará aquí y continuará al frente de diversos espacios, a diferencia de otros que los han ido perdiendo por el descrédito total en el que han caído. Pero queda claro que Jorge Ramos es el siguiente. ¿A qué me refiero? A que sus comentarios, sus críticas, sus señalamientos en México solamente tienen un peso específico en un sector de la población. Y cuando los patrones comienzan a darse cuenta que ya no tienes tanta injerencia, cuando los patrones comienzan a darse cuenta que tu influencia comienza a menguar, es cuando entonces debes de tener mucho, pero mucho cuidado, porque te puede pasar lo que a Denise Dresser o a Héctor Aguilar Camín o al mismo Jorge G. Castañeda, que te hacen a un lado porque consideran que ya hay que renovar precisamente la baraja. Ve usted al propio León Krause, un personaje joven, efectivamente, pero que fue perdiendo de manera dramática cualquier tipo de veracidad en sus argumentos, en sus comentarios y que a pesar de ser capaz incluso de insultar a un compañero al aire para defender los intereses del tío Sam, pues a final de cuentas sus empresas decidieron darle la espalda al darse cuenta que tiene un apellido que representa hoy por hoy a una de las expresiones más
verdaderamente más deplorables en cuestión de comunicación. 10 minutos de análisis. Si les gustó, por supuesto, pónganle por ahí el pulgar arriba. Déjenos sus comentarios, déjenos, por supuesto, su punto de vista. Compartan el video. Ya lo saben, hay que seguir creciendo. Vamos por los 300,000. Si está en sus posibilidades, super chat, super gracias. O bien, únanse al canal. Yo, como siempre, les agradezco por favor su atención y nos vemos al ratito. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.